Vamos a hacer un ejercicio. Imaginen que pudiéramos viajar en el tiempo, a los mismísimos inicios del cristianismo. Pues bien, hoy vamos a abrir una pequeña ventana a ese pasado con un documento que es una auténtica pasada, la Didache. Y lo vamos a usar como un espejo para ver cómo se reflejan en él las tradiciones que la Iglesia de Roma fue construyendo siglos después. Es un análisis que revela un contraste, la verdad, alucinante. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Antes de las catedrales, de las jerarquías complejas, de todo el entramado institucional, ¿cómo se vivía la fe en su esencia? Pues la Didache nos da una de las respuestas más directas y, la verdad, más sorprendentes que conservamos de esa época. Vale, pero ¿qué es exactamente la Didache? Pensemos que, aunque no está en la Biblia, su antigüedad es increíble. Es que hay que pararse a pensar. Probablemente se escribió cuando todavía había gente viva que pudo haber conocido a los apóstoles en persona. Es un manual práctico, una especie de guía de campo sobre cómo ser cristiano en el primer siglo. Vamos, un testigo de primerísima mano. Bueno, para no perdernos en este viaje, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver cómo se organizaban, qué significaba para ellos el rito más importante y cómo el silencio de este documento sobre ciertos temas, bueno, habla más fuerte que 1000 palabras. Lo primero es lo primero. ¿Por qué tanto revuelo con este documento? Pues porque es un testigo preconstantiniano. Y ojo, que esto es clave. Significa que fue escrito antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión del Imperio Romano. Refleja una fe sin poder político, sin grandes edificios, una fe, digamos, en estado puro, original. Así que el meollo de la cuestión, la tesis principal de este análisis, es esta. La Didache es como una fotografía del momento inicial, una especie de punto de partida, y esa foto nos permite medir, con bastante claridad, los cambios que vinieron muchos siglos después. Venga, pues vamos al lío. Primera parada, el liderazgo. ¿Quién mandaba aquí? ¿Cómo se organizaba la autoridad en esas primeras comunidades? A ver, lo que nos cuenta la Didache aquí es fascinante. Los líderes no eran una casta aparte. Los apóstoles y profetas eran predicadores que iban de un sitio a otro, y era la propia comunidad la que les daba el visto bueno. Y ojo con esto, que es importante. Los obispos y diáconos locales eran elegidos desde abajo, por la gente, para hacer un trabajo concreto. No había una jerarquía que viniera impuesta desde arriba. ¿Y esta línea de tiempo? Bueno, es que el contraste es brutal. Lo que este análisis nos dice es que la idea de un papa con autoridad suprema sobre toda la Iglesia no estaba ahí desde el principio, ni mucho menos. Fue una idea que tardó más de 1000 años en construirse, paso a paso. En el mundo de la Didache, esta estructura sencillamente no existía. Aquí lo vemos de un plumazo, es que no puede ser más claro. Por un lado, una comunidad de base, con un liderazgo local que surge de la propia gente, y por otro, una institución global, con una jerarquía impuesta y un poder centralizado en una sola figura. El análisis es claro, no son dos versiones de lo mismo, son dos modelos que chocan de frente. Venga, siguiente punto, y uno muy importante. La Eucaristía, el corazón de la vida cristiana. ¿Cómo la entendían y cómo la celebraban? Aquí la Didache nos describe algo que suena muy distinto a lo que uno puede tener en mente. Habla de una comida comunitaria, alegre, de acción de gracias, un memorial para recordar. Pero lo que el análisis subraya es lo que no está ahí. Ni rastro de la idea de un sacerdote que repite un sacrificio, ni de que el pan y el vino cambien de sustancia. Nada de eso. Y otra vez, las fechas son la prueba del algodón. La doctrina de la transustanciación, que es el centro de la misa católica, se formuló y se hizo dogma más de 1000 años después de la Didache. Para el análisis que seguimos, esto no huele a desarrollo, huele más bien a una invención que llegó muchísimo después. Y ahora llegamos a una de las partes más potentes del análisis, porque a veces los silencios gritan. Y el silencio de la Didache en ciertos temas es ensordecedor. Es que la lista de lo que no aparece es de no creer. Doctrinas que hoy son el ABC del catolicismo, el purgatorio, la primacía del Papa, dogmas sobre María, pues no están. Ni una palabra en este manual apostólico. Claro, esto te deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Claro, para entender el contraste hay que ver la otra cara. La postura romana, oficializada en el Concilio de Trento, dice esto, que la verdad no solo está en lo que se escribió, sino también en una tradición oral que supuestamente pasó de los apóstoles de boca en boca. Y aquí es donde el análisis lanza su órdago. La pregunta es de cajón. Si todo esto era tan importante y se transmitía de forma oral, ¿cómo es posible que en la primera guía escrita para ser cristiano se les pasara por completo? ¿Un despiste tan grande? Suena raro, ¿verdad?
Bueno, y como es lógico, el análisis también se pone en el lugar del otro y aborda los contraargumentos que se suelen dar desde la perspectiva romana para explicar estas diferencias tan grandes. El primer gran argumento es el del desarrollo doctrinal. La idea es que las verdades de fe estaban ahí desde el principio, como una semilla, y que la Iglesia, con el tiempo, simplemente las fue regando para que crecieran y se convirtieran en el árbol que vemos hoy. Pero la refutación del análisis es directa, tajante. Dice que pasar de un liderazgo elegido por la comunidad a una monarquía impuesta desde Roma, eso no es ver crecer una semilla, es arrancar el primer árbol y plantar otro totalmente distinto en su lugar. Lo llama contradicción, no desarrollo. Vale, el segundo argumento es, bueno, un momento, que la Didache tampoco es la enciclopedia del cristianismo. Es decir, que no podemos darle tanta importancia a lo que no dice porque simplemente no pretendía contarlo todo. La respuesta a eso es, vale, de acuerdo, no es una enciclopedia, pero se supone que era un manual de instrucciones esenciales. Por lo tanto, que omita sistemáticamente doctrinas que luego se consideraron absolutamente esenciales es muy significativo. No es que se olvidaran de un detalle, es un silencio que resuena, que dice muchísimo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya a la recta final. ¿Cuál es el veredicto, la conclusión final que propone este análisis al poner estos dos mundos cara a cara? Y esta tabla final es casi como el resumen del partido. Liderazgo comunitario contra monarquía papal. Eucaristía como memorial contra sacrificio. El análisis la presenta como la prueba final de que esto no es una evolución. Son dos sistemas que en su ADN son incompatibles. Y al final todo nos lleva a esta reflexión. Un documento como la Didache es como encontrar un mapa antiguo del país original. Y nos obliga a preguntarnos si las carreteras que se construyeron después nos llevan al mismo sitio o a un destino completamente nuevo. La pregunta de cómo leemos esos mapas antiguos, bueno, esa pregunta sigue más viva que nunca.